episodio número 2880. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 13 de agosto, la montaña y la multitud, en el marco de esta lección número 7, instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Esta semana hemos estado abordando esta lección. Desde el pasado sábado domingo vimos viendo claramente, y esto que implicó de los dos toques, de los dos pasos de sanar para Jesús, y todo eso muy interesante, de la connotación de que va de forma paulatina el conocimiento espiritual en relación especialmente a sus discípulos. En la parte de ayer lunes estuvimos viendo el costo del discipulado y cómo está contenido incluso el texto a memorizar de Marcos 8:34, cuando se nos invita que el que quiere venir en pos de Jesús debe tomar su cruz, negarse a sí mismo primero, la abnegación obviamente, y luego de tomar su cruz, seguir a Jesús. Ya para hoy estaremos viendo esta parte que tiene que ver con la montaña y la multitud. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, y cómo ustedes pueden seguir apoyándonos, seguir colaborando para que este ministerio siga ensanchando su territorio. Ya van alrededor de 20 personas que por la gracia de Dios han decidido apoyar este ministerio decididamente, y esperamos que más y más personas se sigan sumando para lograr esos 200 donantes que con la ayuda del Señor sí se puede. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que así como enseñaste a los discípulos, en esa ocasión también nos enseñes a nosotros y podamos ponerlo en práctica todo lo aprendido, que esto se refleje en una bendición para nuestra familia, para nuestros hermanos en Cristo, que son parte también de nuestra familia, de la familia de Dios, y también a todos los que nos rodean en sentido general. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La montaña y la multitud. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 9, los versículos del 1 al 13, para responder a la pregunta: ¿qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 9, los versículos del 1 al 13. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes
muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahí está lo que dice Marcos, capítulo 9, los versículos del 1 al 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús? He aquí nuestro comentario. Vieron en la aparición de Moisés y Elías y la voz del Padre proclamando a su Hijo Jesús un adelanto del reino de los cielos, un adelanto del reino de Dios. Moisés está representando a los muertos en Cristo, resucitados por el poder de Dios, y Elías está representando los que no gustarán la muerte y serán llevados vivos al cielo. Yo quisiera ser parte de ese grupo. Y tú, ya sea del uno o del otro, pero especialmente del otro, ¿verdad? Del grupo de Elías, que no gustaremos la muerte hasta la venida del Señor. La predicción de Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 1, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, se cumplió pocos días después, y yo añado, no pocos solamente, sino 6 apenas, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Lucas destaca que hablaban de la partida, en griego éxodos, de Jesús, que habría de ocurrir en Jerusalén. De esa manera, la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús de la venida previa de Elías. Esta idea está probablemente ligada a la expectación de que Elías reaparecería antes que el Mesías. Jesús contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también moriría, pero habría de resucitar después de 3 días. Y lo interesante aquí, siendo un paréntesis en lo que comenta el autor de la lección, es que Jesús está llevando un orden de acuerdo a lo que está escrito. Por esa razón,
es que vimos en el texto de Marcos capítulo 9 y específicamente en el versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En un sentido más amplio, él les está diciendo, esto va a pasar conmigo porque está escrito de mí, aunque ustedes no lo entiendan, no puedan conectar los puntos, porque ellos no entendían cómo el Mesías estaba predicho que fuera despreciado y desechado entre los hombres, que fuera un varón de dolores, tal y como lo dice también Isaías capítulo 53. Así que, tras la noche de gloria de la escena al pie del monte, era un triste caos. Los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Jesús dedica lo que parece un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Como él estaba tomándose ese tiempo, resulta que era demasiado para el Padre, quien exclama, «Si puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros», tal y como lo dice Marcos 9:22. Marcos 9:22. Pero Jesús capta inmediatamente la expresión de duda, o sea, la recoge. Jesús no se queda con esa, como dicen. La respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera, ¿cómo que si puedes? Ahí en Marcos 9:23, cuando le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí está diciendo en menos palabras, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que? O sea, ¿por qué tú vas a poner la limitante de que si yo puedo? Súbitamente, como si fuera un relámpago, el Padre percibe que no solo su Hijo tiene un problema, también él, porque él mismo, el Padre, tiene un problema de incredulidad, y ésta puede impedir que su Hijo sea sanado. El desesperado Padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase de Marcos capítulo 9, versículo 24, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús escucha que este hombre dice, creo, ayuda mi incredulidad, Jesús entonces sana al muchacho. Se hace la pregunta final, ¿en qué situaciones, si las hubo, has tenido que clamar, creo, ayuda mi incredulidad? ¿Y qué aprendiste de esas experiencias? Aquí yo voy a tomarme un tiempo para dar un breve testimonio de que cuando acepté el llamado de estudiar teología y veía que mis amigos que podían ayudarme ya no estaban ahí, me quedé solo esperando respuesta de Dios, no de si Él me había llamado, porque ya yo también había pedido confirmación en el año 2015, cuando recién estudié. Yo le dije, Señor, dame una viña, pero también le dije, Señor, confirma mi llamado. Cuando hicimos un programa evangelístico y el blanco eran 2 almas, yo le dije, Señor, confirma mi llamado, porque la mayor evidencia de que tú has llamado a un hijo tuyo al ministerio es la ganancia de almas. Yo lo tenía eso claro, de acuerdo a lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White, de la página 438. Y cuando tenía esa lucha y ese pedido, el Señor me lo respondió en ese tiempo, pero les estoy hablando de que yo no tenía duda de mi llamado porque Dios me lo había confirmado en ese año, que fue cuando empecé a estudiar precisamente. Pero cuando yo me vi que yo no tenía ningún contacto al graduarme que me pudiera ayudar, que me pudiera recomendar, cuando yo no tuve otra opción, como quien dice, parece paradójico, pero aún para las cosas de Dios,
yo tuve que pedirle que Dios me ayudara con la duda de a dónde es que Él me iba a llamar, de a dónde es que Él me quería. A lo que vino la respuesta de lo que Él me había revelado antes. New England es tu respuesta, y por eso estoy aquí, para la gloria de Dios, no por algún contacto que yo tuviera de alguna persona que tenía el poder para emplearme. Yo no conocía a nadie en la administración de ninguna conferencia. Todos eran amigos que algunos me conocían, pero yo no tenía ese enlace, como alguna gente dicen, esa palanca, también dicen en República Dominicana. Y tristemente, ¿verdad?, a veces uno ve que es así que funcionan las cosas, pero en mi caso, para la gloria de Dios, el Señor se manifestó, y cuando dije creo, ayuda a mi incredulidad de a dónde es que voy, mi duda, entonces Dios me confirmó y usó nada más y nada menos que al pastor Edgardo Herrera, el cual hoy por hoy es secretario ejecutivo de la Southern New England, pero en ese momento él era pastor de distrito, no tenía la fuerza como para hacer ese tipo de cambios, pero me llamó a ser obrero bíblico y estuve ahí apenas un mes y algo cuando recibí el llamado de trabajar a tiempo completo en la causa del Señor. Así que yo, en ese sentido, aprendí de esa experiencia a confiar en Dios, a depender de Él como nunca antes, de que su poder es real y necesaria mi fe y mi dependencia absoluta sin estrategias humanas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la montaña y la multitud fue una escena doble en la que en la montaña Jesús fue transfigurado. Jesús apareció junto con Moisés y Elías, y la voz del Padre proclamado como Hijo de Dios, un adelanto básicamente del reino de Dios, donde estaban Pedro, Santiago y Juan esa noche con Jesús. Pero en la montaña no solamente, ¿verdad?, tuvieron esa representación. Hablamos de que Moisés representa a los que han de morir en Cristo o han muerto en Cristo y serán resucitados. Sí, y también Elías representa a los que no gustarán la muerte y subirán vivos al cielo, de los cuales yo quiero ser uno de ellos. Obviamente, cada uno de nosotros desea ese milagro maravilloso, y es posible con la ayuda del Señor en base a cómo están las cosas. Y también lo que tiene que ver con la multitud de este caso particular, donde Jesús capta la duda de este hombre, de este padre que le dice sí puedes, pero al final el padre se aferra a la promesa de creo, ayuda a mi incredulidad, de la misma manera que cada uno de nosotros puede aferrarse cuando nuestra fe no es suficiente. Usted le dice al autor de la fe que aumente su fe, que ayude su incredulidad. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por habernos dado esta experiencia de fe en este día. Hemos tenido, oh Dios, muchas evidencias sobre la cual fundar nuestra fe, y hoy tú has dado varias para así poder creer aún más en ti. Ayuda a nuestra incredulidad. Cuando vemos que cosas que deseamos, cosas que son buenas, no se dan, ayúdanos a confiar en que tú tienes un plan maravilloso. Pero si es la incredulidad lo que impide que este milagro ocurra, que esta bendición llegue a nuestras vidas, ayuda nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe, engorda nuestros huesos espirituales al punto tal que podamos ser adultos en la fe,
no solamente niños fluctuantes de aquí para allá, sino que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Danos el gozo de la salvación y también ese espíritu humilde para seguir dependiendo de ti y ver tus milagros modernos ocurridos en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles, Dios mediante. ¿Quién es el más grande? Y esta lección de verdad para mañana va a ser sumamente interesante, sumamente importante, porque contiene verdades que si la podemos poner en práctica, vamos a ser altamente bendecidos. En el marco de esta lección número 7, instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989. Y recuerden, estamos promoviendo esos 200 donantes, de los cuales ya hay 20. Gloria a Dios. Necesitamos solamente 180. Algunos dirán, todavía es mucho. Sí, pero se puede con la ayuda del Señor. Compartan siempre estos enlaces, ya sea que nos escuchen a través de los podcasts o a través de YouTube, que de esa manera ustedes puedan compartir. Y quién sabe si Dios toca a alguien o a alguno de ustedes que tenga la posibilidad para poder apoyar este ministerio y decir, vamos a patrocinar para que este ministerio llegue a un nivel que nunca antes había llegado, para que tiempo completo Omar pueda dedicarse a este proyecto. Yo sé que se puede, solamente falta la fe. Y para eso, ¿verdad? Incluso esta lección nos ha hablado, ayuda a mi incredulidad. Si usted tiene ese deseo y quiere de verdad hacerlo para gloria de Dios, no tenga miedo. Esto no se trata de un ministerio más, sino de un ministerio balanceado, de un ministerio que nunca va a pretender sustituir su devoción personal, ni fama, ni gloria, ni honra mundanal, sino que lo que se busca es servir a Dios, poder trabajar con la gente, poder bendecir a los demás. Y es por eso que apelamos a que cada uno de ustedes, como oyentes de este programa, puedan promover, si al menos pueden promover, no necesariamente si no tienen la forma de hacerlo, de apoyar económicamente, promueva, comparta estos enlaces y de esa manera podemos entonces llegar a esos objetivos que nos hemos propuesto. También recuerden que a través de Patreon ustedes pueden hacer su donativo, o también incluso a través de PayPal. Hemos mencionado que a través del PayPal de la radio lo pueden enviar, pero también Omar tiene un PayPal directo y sería con su correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.